Estamos, como habíamos prometido, con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que siempre cumple la promesa de venir y responder a, por lo menos eso, después no sé si te aumento, la promesa también, de venir. También. Por eso te quería decir, vos dijiste, escuchaba obviamente, y decías que el gobierno no da aumento. El gobierno aumentó el salario mínimo docente y va a aumentar aún más con el piso del mínimo vital y móvil. Así que ya aumentamos 72% desde que asumió Mauricio Macri, y eso no toma en cuenta el aumento que va a tener por el mínimo vital y móvil. A ver, así que primero, buen día a todos y gracias por la invitación, Ernesto. Vino con medialunas, así que cualquier cosa, si las preguntas no son muy incisivas, tiene que ver con el soborno de la medialuna, ¿viste? Porque uno por una medialuna... Muy bien, lo que tendrían que hacer todos los presidentes. Por una medialuna. Ernesto se llama una medialuna. Te digo, apenas la aprobamos, lo primero que dijimos fue, no entendemos este paro. Este paro salvaje. A ver, no traemos más medialuna. A ver, la mecánica de la entrevista siempre consiste en que nosotros les pedimos preguntas a ustedes y yo se las digo al ministro. Lo que hicimos esta vez fue hacer que la gente grabe preguntas. No creo que se escape ninguna puteada porque las miramos, pero de repente aparece alguna, y bueno, nada, así es la vida. Y vamos a pasar 3-4 mensajes de oyentes y vos los vas contestando según cómo viene, y en base a eso charlamos. Así que arrancamos con mensajes de oyentes, preguntas al ministro Bullrich. Dale. Pregunta para el ministro Bullrich. ¿Cuánto subió la matrícula en la escuela pública en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires mientras él fue ministro? Gracias, Horacio de Colegiales. La pregunta es ¿cuánto subió la matrícula de la escuela pública mientras vos fuiste ministro? Otra, dale. Buen día. ¿Por qué subejecutan el presupuesto para la educación y dicen que no hay plata para la educación? Muy bien, otra. Buen día, ministro. Desde años siempre los docentes tienen el mismo problema salarial. ¿Dónde está Cambiemos? ¿Dónde es el cambio profundo que van a hacer? Si discute el salario y no lo de fondo. Muy bien, otra más. Buenos días, una pregunta para el señor ministro. ¿Cuál considera que es el salario mínimo que debería ganar un docente? Muy bien, ahí arrancamos, dale, Esteban. Bueno, matrícula de escuela pública, el cambio, lo que sucedió en la ciudad en los últimos 3 años es que revertimos la tendencia. Venía en caída desde el 2002, empezó a caer, 2002-2003 y revertimos la tendencia. El crecimiento de los últimos 3 años fueron a 50.000 vacantes sin contar el incremento de matrícula inicial. ¿50.000 sobre un total de cuánto? Son 700.000. O sea que casi un 8%, ¿no? Claro, así. Sí. En total, ¿no? O sea, en la reversión de la caída. Desde sala de 3 hasta por eso. El último año de secundario. Tomando el inicial desde la sala de 3 hasta el secundario, sin contar el terciario, que hay terciarios que dependen de la ciudad, sino en el sistema, lo que sería el sistema formal. Y eso, ¿en cuánto aumentaron, si es que aumentaron, no lo sé, los subsidios a la educación privada? No aumentaron. Si uno ve el monto, no aumentaron proporcionalmente, aumentaron porque es sueldo, lo que nosotros pagamos de la gestión privada de sueldo, con lo cual como aumentábamos los sueldos, aumentaban los subsidios. Pero en el monto total nosotros hicimos un trabajo de reducir escuelas que cobrando una cuota alta recibían subsidio, que era algo que nosotros consideramos que era incorrecto, y fuimos resolviéndolo con mucho apoyo en ese momento del arzobispo el cardenal Bergoglio, que apoyó este trabajo que hicimos de empezar a limpiar y que ahora continúa Soledad Cunha. Segundo punto, la subejecución. El año pasado no subejecutamos, esto lo dijimos ya varias veces, lo aclaramos. Hay un informe que es del 26 de diciembre, que aparece su ejecución, y si toman el del 31 de diciembre, la ejecución es total porque lo que no cuenta allí es un monto que se transfirió para la licitación de jardines y un monto que se transfirió para la compra de computadoras, que se transfirió nosotros las computadoras para hacerlo bien transparente la compra, y eso hizo que las computadoras del Conectar Igualdad este año cuesten casi la mitad de lo que costaban con el kirchnerismo, en dólares. Y eso, lo que hicimos fue comprarlas a través de un OPS, de las Naciones Unidas, una agencia de las Naciones Unidas que... Ahora, Esteban, mucha gente, y en el debate público está la recriminación de que este año nos llegaron el año pasado nos llegaron laptops a los alumnos. ¿Eso claro. ¿Es así o no es así? No, no es así porque... Perdón. No, te puedo dar el caso personal de mi hijo, que va a una escuela pública, le habían dado una computadora que ya se sabía que era arreglada porque no había computadoras nuevas, se le rompió y le dijeron, no mandaron del gobierno, no tenés computadora hasta que vuelvan a mandar. Y bueno, te cuento lo que una pasó. Escuela pública. El año pasado, ¿primaria o secundaria? Secundaria. Okay.
Entonces es conectar igualdad. El año pasado nosotros lo que hicimos fue ejecutar el presupuesto que había puesto el kirchnerismo. En el 2015. Claro, que era el presupuesto 2016. Había una compra de 250.000 computadoras que las compramos y las pagamos y las repartimos hasta donde alcanzó. Lo que sí hicimos fue focalizar, perdón Gustavo, en el norte del país donde hay más necesidad. Focalizamos en las escuelas más vulnerables. Este año duplicamos la compra, estamos comprando 500.000 computadoras justamente porque pagamos la mitad de precio. Así que la verdad es que el año pasado, con la licitación todavía del kirchnerismo que abrimos en febrero, primero abrimos y decía $520, yo dije a $520 no compro ninguna porque Musimundo está más baratas, la bajaron a $420. Y este año estamos pagando $220, $230. Está bien, pero entonces es cierto que lo que le pasó a mi hijo se debe haber replicado en muchos casos de chicos que no accedieron a su computadora. Yo puedo entender el motivo, que es, mirá, tenemos que cambiar la licitación porque nos estaban robando, bueno, pero no se especificó, me parece, no se explicó de esa manera. Lo dije, hubo hasta notas... porque lo primero que vos dijiste acá cuando Ernesto te dijo fue, no es así. No, porque repartimos, porque no es verdad que no repartimos computadoras. Repartimos computadoras, repartimos lo que estaba planificado de acuerdo al presupuesto que había hecho el gobierno anterior, y lo que hicimos este año, justamente porque no cubría todo, es duplicar la cantidad de computadoras. Las computadoras eran para chicos en edad de secundaria, ¿no? Sí, conectar igualdad. ¿Cuántos alumnos hay en la educación pública secundaria en el país? En total está cerca de los 2.800.000. O sea que va a haber computadoras para... No, porque lo que vos haces es darle lo del primer año. Es solamente lo del primer año, claro, o sea, cubre todo el primer año. Claro, una vez que el hijo de Gustavo recibe la computadora, la tiene que cuidar, digamos. Había otra pregunta. El tema del cambio. El cambio, y esto es importante y tiene que ver con cómo arrancamos la nota. El cambio es que nosotros, entre otras cosas, queremos que el sistema sea un sistema profundamente distinto. El martes lo planteó el presidente, estamos planteando y presentando un plan maestro, una ley al Congreso, donde queremos un sistema estatal que tenga jornada extendida, que tenga internet en las escuelas, que tenga formación específica para directivos en liderazgo educativo, que tenga bilingüismo en la escuela estatal, todas las cosas que faltan. Porque lo que hemos visto es justamente que no se ha invertido, las promesas que se hicieron de aumentar la jornada extendida, no se ha invertido para lograrlo. Y eso acompañado de un crecimiento en el salario. El salario docente cuando llegó Mauricio Macri a la presidencia era 5.600 pesos el piso salarial nacional. 5.600 pesos. Quedó a los pocos días de asumir debajo del mínimo vital y móvil. Entonces, ¿qué hicimos el año pasado? Dentro y cumpliendo con el artículo 9 y 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, atamos el salario docente al mínimo vital y móvil 20% por encima. Entonces, ahora cuando se mueve el mínimo vital y móvil, se mueve el salario docente. Con eso le dimos un aumento a la fecha del 72%. Pasó de 5.600 a 9.000. Al mínimo. Al mínimo. ¿En blanco todo? Sí, 9.672. Perdón, no es en blanco todo, corrijo. El salario, la composición del salario mínimo depende de cómo lo paga la provincia. Ahora, ¿por qué te contesté que sí? Porque lo que nosotros provocamos al darle tanta suba al mínimo es que muchas provincias que por ahí no estaban invirtiendo tanto en salario y pagaban mucha suma en negro, tengan que blanquearlo para que no se le achate la pirámide. Por ejemplo, pasó en la provincia de Santiago del Estero. ¿Y ese aumento del mínimo rebota hacia arriba en todas las escalas? Bueno, eso es justamente lo que hay que provocar. Tiene que, porque si no se rompe la pirámide. Lo que nosotros estamos generando es ese empuje hacia arriba de la escala salarial. Ahora, lo que proponemos con el plan maestro, este plan de largo plazo que presentamos, es una carrera docente que garantice cierta estructura regular, normal, en todo el país, que sea una estructura de carrera docente nacional que permita que los docentes, primero, no tengan sumas en negro significativas y que genere una suba del salario, porque además, agregándole la jornada extendida, el docente va a cobrar por más horas. Muy bien, esa respuesta incluye también la cuarta pregunta, que es ¿cuánto cree que debe ser el salario mínimo? Nosotros queremos un salario mínimo que esté arriba de los 20.000 pesos. Por jornada simple. No, por jornada, una sola jornada completa. Pero está cerca ahora. No, hoy estamos en salario mínimo. Bueno, sí, tomás jornada completa. Sí. Lo que pasa es que nosotros queremos incluir en esa jornada completa 2 horas institucionales, es decir, que de las 8 horas que vos tenés que cobrás por día,
2 horas sean fuera del aula, porque nosotros reconocemos que el docente trabaja fuera del aula y queremos reconocer esas horas. Muy bien, 4 preguntas más. Dale, Hernán. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos con respecto a la educación? ¿Y en cuánto tiempo? Gracias. Bueno, medio difícil. ¿Otra? Soy Ricardo Azevedo, le quiero preguntar al ministro Bullrich por qué no abre las paritarias nacionales si esto es ley, y después por qué han tenido otro modo de plantear la negociación con los docentes, a diferencia de cuando asumieron en el 2015 en relación ahora. Muy bien, ¿otra más? Para el ministro Bullrich, ¿tienen en mente volver a nacionalizar la educación, es decir, que los colegios vuelvan a depender del Estado Nacional como era antes y no de las provincias como lo hizo Menem? Saludos, Federico. ¿Otra más? Señor ministro, ¿no cree que es el momento de unificar todos los programas de educación a nivel nacional y que esta época necesita otro tipo de educación, que hay que replantear todo de cero? A ver, te pido que sea lo más breve posible, para que pregunten que son muy el plan generales, maestro, lo decía recién, nosotros queremos en 10 años ser uno de los mejores sistemas educativos del mundo, y no es una expresión de deseo, lo podemos y lo vamos a hacer. Un sistema público que tenga jornada extendida en el 100% de las escuelas, que dé bilingüismo a todos los chicos, que tenga horas institucionales los docentes cobrando un buen salario, que tenga la posibilidad de medir y seguir y controlar las metas que hace el gobierno, un sistema que, siguiendo con esta idea de unificar y replantear el sistema, queremos un secundario absolutamente distinto, que no tenga materias sino que tenga proyectos, que trabaje con una mirada hacia las competencias, la incorporación de competencias y habilidades. La verdad es que vemos un sistema absolutamente distinto como lo que están haciendo los países que están realmente innovando profundamente y haciendo sistemas del siglo XXI. La nacionalización, para contestar la tercera antes de la segunda, que la dejo para el final, yo creo que hay cosas que tienen que nacionalizarse. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas más graves que hizo el ministro Cavallo cuando se sacó de encima, porque se la sacó de encima la educación, fue los institutos de formación docente. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho más integralmente, porque debe haber una garantía, una certificación nacional de que los docentes reciben una formación en todos lados de excelente calidad y además asociada a este sistema innovador del que hablaba recién, pensado con un aprendizaje distinto. Y finalmente, ¿por qué lo abrimos la paritaria? Porque la abrimos, nunca la cerramos. Nosotros aumentamos el mínimo docente y ya destinamos fondos adicionales para las provincias. Cuando llegamos al gobierno, 8.500 millones de pesos era toda la inversión que hacía el gobierno en los salarios docentes de las provincias. Este año va a ser 22.000. Con lo cual no es cierto que no hayamos invertido, que estemos borrados, que no estemos trabajando con las provincias. Casi triplicamos los fondos que invertimos en la provincia. Pero es una obcecación, digo, te están reclamando los gremios paritaria nacional. Vos decís, nosotros ya dimos el 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil, fíjate cuánto aumentó desde que nos dejó el kirchnerismo. Ahora, bueno, abrí la paritaria nacional, explicás esto. Lo discutís ahí, claro. Lo discutís esto mismo con los gremios docentes, y me parece que por lo menos ese punto va a estar. Después habrá que ver en la mesa de negociación qué dicen ellos, qué dicen ustedes, pero por lo menos, en vez de cerrarse, decir, bueno, ya está, ya lo hicimos, entonces no te vamos a dar la paritaria nacional, abrir la mesa de negociación y lo que nos estás explicando a nosotros en la red, se lo explicas a los gremios. Ya lo hice eso, Gustavo. Yo me reúno, hablo con ellos. Sí, pero no en una mesa de paritaria nacional. Sí, el 20 de diciembre, en una mesa paritaria, como va a haber otras, porque, lo repito, me voy a volver a reunir con los gremios, el plan maestro que presentamos como proyecto de ley, esa reunión del 20 de diciembre, donde hablamos de todos los pasos de la paritaria, hablamos que el 1 de enero aumentaba el salario a 9.672 como aumentó y que lo íbamos a garantizar. Ese 1 de enero le dimos el plan maestro para que también lo comenten. Con lo cual quiero seguir trabajando con los gremios, quiero recibir de ellos los aportes, construir con ellos ese sistema que sea uno de los mejores del mundo. Entonces, no es obcecación. Me parece que es obcecado decir que no cierro la paritaria de la provincia de Buenos Aires porque no me llama Bullrich. Eso es obcecación. Porque si está... La gobernadora Vidal está haciendo el esfuerzo de invertir para que el salario docente en la provincia no pierda valor real, que es lo que han hecho la mayoría de las provincias. Y en otras provincias se aceptó, pero en la provincia de Buenos Aires no. Ahora, ¿Quién es el obcecado? Esteban, yo creo que hay obcecación de las dos partes, pero yo veo simplemente gestos públicos, porque ¿qué pasa en cada momento de la negociación? Cuando te entrevisto a vos me das una versión, y cuando entrevisto a los docentes me dan otra. Entonces cada uno tiene argumentos para mostrar que el obcecado es el otro. Ahora, Gustavo. Ernesto, perdón. El punto es,
Si yo te digo alguna cosa que ellos no están reconociendo, porque ellos dicen que no pusimos un piso, pero yo te traigo la paritaria, el documento de la paritaria, y te muestro que aumentamos el piso del 32%, que ellos no lo reconocen. No, pero déjame... No, pero lo que pasa es que si no... El planteo es, yo soy un obcecado, pero porque estás discutiendo sobre una premisa falsa, que es que yo no hice todo lo que yo te digo que hice, y lo hice porque estamos este mes estamos enviando un aumento salarial a través de los fondos de Nación a todas las provincias, con lo cual, la verdad es que digo, me parece que si fuera cierto lo que ellos dicen, tenés razón. Ahora, al no ser cierto lo que ellos dicen, no. Ahora, lo que estamos hablando con el ministro de Educación, Esteban Burrich, el reportaje lo están haciendo los oyentes y en el medio nos metemos nosotros. Yo te digo, la gente que cae en la educación pública, como dijo Macri, los gremios destruyeron la educación pública, como dijo Macri, el intento muy evidente de separar los gremios de sus afiliados, que lo hace Vidal desde el discurso del 1 de marzo en adelante, la idea de que los trabajadores van a parar o van a dejar de parar según si le das un premio de 1.000 pesos, como dijo Vidal en un momento de la negociación, la decisión de descontar salarios por días caídos por paro. Todo eso son una serie de gestos. Créeme que si lo tuviera Baradel acá le enumeraría los gestos que hace él y la desproporción entre lo que vengo diciendo yo hace rato, entre el motivo del reclamo y la forma del reclamo, que para mí es muy evidente. Ahora, yo veo de parte de ustedes como un intento de demonizar, no de parte tuya, pero sí del presidente, de demonizar a Baradel, de demonizar a los gremios, de decir que los gremios destruyeron todo, de plantear toda esta situación, de mostrar una diferencia entre educación privada y la educación pública que en algún momento es ofensiva realmente, porque la educación privada tiene sus propios vicios y problemas Entonces todo esto uno escucha en medio del conflicto un gobierno que no da señales de acuerdo, por lo menos no públicas, que como que está buscando que los docentes queden encerrados en esa dinámica de conflicto y de repente ganárselo como el gobierno anterior quería ganar al campo un conflicto. Eso es lo que... La verdad es que te digo algunas cosas. Si nosotros creyéramos que los responsables, incluido el presidente, creyéramos que los responsables fueran los sindicatos, no presentaríamos un plan político. Justamente lo que estamos diciendo es que la razón por la cual, y ahí agrego, la escuela estatal perdió contra la privada, Ernesto. Hoy, si alguien puede pagarse una escuela privada, se la paga. Entonces, ¿por qué? Porque no ofrecemos bilingüismo, porque no ofrecemos jornada extendida, también porque tenemos paro. Lo medimos en la ciudad de Buenos Aires. Una de las razones por las cuales en la ciudad construimos un consenso con los gremios para que no hubiera paro es porque le mostré que las encuestas mostraban que los padres que sacaban sus hijos de la escuela estatal para ponerse en la privada, la primera o segunda razón era el paro. Entonces, no digo que el paro sea la razón por la cual la escuela estatal está como está. Es más grave el ausentismo que el paro, ¿no? Pero, está bien, pero el ausentismo se da mucho más en la escuela estatal que en la privada. Sí, obvio, por eso pero entonces, lo que quiero decir es que igual ese ausentismo por falta de política. Por ejemplo, el profesor taxi es un error de política educativa. En la ciudad lo corregimos con el profesor por cargo, lo vamos a hacer en el país. Basta de profesores que tienen que hacer 8 escuelas para cobrar un sueldo digno. Entonces, se puede hacer política educativa para que baje el ausentismo, se puede hacer política educativa para que la escuela estatal ofrezca un servicio realmente que les dé a todos lo que necesitan. El bilingüismo hoy es una necesidad, no hay discusión. La tecnología, queremos conectar y ya lanzamos las licitaciones para conectar el 100% de las escuelas. En medio de un conflicto tan fuerte, es como que te está mostrando, mira, allá hay un horizonte que es hermoso, pero en el medio hay un océano que están todos los tiburones. Entonces, ¿cómo escuchás estas palabras si en el medio ves cómo llegó hasta ahí? Yo por ahí, vice de ministro de Educación, ¿conoces el cuento de los 3 chanchitos? Sí. ¿No? Todos lo conocemos. Nos construyeron durante muchísimos años en Argentina casas de paja. ¿Entendés? Casas de paja. Entonces, cuando vos tenés una casa de paja, que viene una tormenta y te la tira, y en la Argentina nos han tirado casa y casas de paja, la verdad es que finalmente estamos construyendo algo más profundo. Para construir una casa de ladrillos, primero tenés que ir para abajo, porque tenés que cavar y poner los cimientos, y después empezás a construir. Para construir la casa te lleva más tiempo, entonces sí vamos a tardar más, pero porque estamos haciendo algo sólido. Cuando presento un proyecto de ley, por primera vez en muchísimos años en la Argentina, para tener una política educativa que trascienda al gobierno, que sea 10 años, porque quiero que la casa educativa sea una casa grande, amplia, pero que además sea un consenso de otros, eso es
consolidar una visión de largo plazo. Yo te podría decir, che, aumentemos, y me siento con Baradel, no, ¿sabes cuánto ahora el salario mínimo de 30.000 pesos? No lo puedo pagar, pero te prometo que va a ser 30.000. Entonces estoy haciendo un relato. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? A ver, 4 mensajes más, dale. Mi pregunta para el ministro Natalia de Almagro: ¿cuándo es que va a cumplir la ley y va a llamar a paritarias? Otra. ¿Por qué agrandar la brecha entre la educación pública y la privada, no cumpliendo con la ley de abastecimiento y subvencionando cada vez más escuelas privadas? Otra. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto de educación de este año y cómo está respecto a los presupuestos anteriores? ¿Subió, bajó o se mantuvo? Gracias, Susana. Una más. ¿Cómo puede ser que, habiendo sido gobierno en la ciudad de Buenos Aires y durante 8 años, no tenían este grado de quilombo y en 1 año y medio generaron esta bola con los docentes a nivel nacional, ¿no? ¿Qué están haciendo distinto? ¿Por qué no hacen lo mismo que hacían en la ciudad para cerrar paritarias? Una más. ¿Cómo mejorar el sistema de licencias médicas sin tocar el estatuto docente? ¿Un buen y legítimo control médico? A ver, la primera pregunta la obviamos porque es ¿por qué no llama a Paritaria Nacional? Que es una pregunta que se repite ampliamente de muchísima gente y después seguimos con las otras 4. Porque cumplimos la ley, es importante decirlo, porque después también dicen por qué no cumple la ley de abastecimiento. Entiendo que es la ley de financiamiento, que la estamos cumpliendo, firmamos ese acuerdo marco en donde atamos el salario mínimo docente al mínimo vital y móvil. Presupuesto educativo este año aumentó el 40% y estamos cumpliendo con el 6% del PBI. Creemos nosotros, y por eso presentamos este plan maestro, que va a haber que invertir en la Argentina por ahí algunos puntos más, pero tenemos que garantizar, porque es la ley y nos parece, yo acompañé la ley de financiamiento educativo, la voté a favor, lo hizo el presidente Macri, que era diputado en ese momento, votamos a favor de la ley porque es una gran ley. Coincido con el tema de las licencias médicas. El problema de las licencias médicas no es el estatuto tanto, sino el control y el curro en el control de médico. ¿Cuál es el curro? El curro es que a cambio de plata, vos tenés un dolor de cabeza y te dan 15 días de licencia. Y entonces ahí tenés que pagar un segundo maestro por esos 15 días que... ¿Y está tercerizado ese control? Absolutamente. Y hay que cambiarlo. ¿Y en la ciudad? En la ciudad no, en la ciudad lo teníamos el Estado en el Hospital Rawson y trabajamos mucho en eso. Porque justamente... Que eran médicos del Hospital Rawson que iban a tu casa en caso de que vos estuvieras enfermo. Cambiamos el sistema justamente para ir a la casa, para controlar mejor, porque el tema era que en el Rawson tenías turno... Pedías la licencia y se te terminaba la enfermedad o se te curaba la enfermedad antes de que te dieran el turno en el Rawson. Así que sacamos los médicos a la casa. También, pero esos médicos a la casa eran médicos de hospitales públicos. Sí, del Rawson. No, sí, era siempre el Hospital Rawson, que es el hospital municipal, digamos, que atiende a todos los empleados municipales. Y finalmente, respecto al cambio en la ciudad, no hay gran cambio. ¿Hay menos ¿Cómo en guita? la ciudad? No. ¿Cómo en la ciudad nosotros queremos que la escuela estatal crezca? Lo que pasa es que tenemos responsabilidades diferentes. Yo en la ciudad negociaba las paritarias, era el responsable de pagar el aumento y obviamente con el apoyo del presidente Macri, en ese momento jefe de gobierno, pagamos aumentos que hicieron que el salario docente en la ciudad, que era un poquito más bajo que el de la provincia, cuando llegó Mauricio Macri y Daniel Scioli, una capital y otra provincia, cuando se fueron los dos 8 años después, era 20% más alto de la ciudad que el de la provincia. Esa fue la inversión que hicimos y que seguimos haciendo porque, repito, el presupuesto educativo creció 20%, el salario mínimo docente, que es el único que maneja Nación, 72%, y triplicamos los fondos que van a las provincias para pagar salarios. ¿Podés reconocer públicamente que la frase del presidente hablando de los que caen en la educación pública fue como mínimo desafortunada? No, porque me parece que tener un presidente... ¿Cuándo viste un presidente de la Argentina que se pare frente a los argentinos y le diga, muchachos, tenemos un problema de calidad educativa por falta de política y lo quiero resolver? Lo desafortunado, ¿sabes qué es, Ernesto? Que haya 7 de cada 10 jóvenes que terminan el secundario y no tengan los conocimientos para pasar satisfactoriamente la matemática. Pero eso es desafortunado. No, yo no digo, hay 1000 cosas desafortunadas. El hambre en el mundo, lo que sea. Lo que quiero decir es que en este caso la frase es una frase que, además, viniendo de él, con todos los prejuicios que hay de uno que estudió en el Cardenal Newman y que es una persona que nació en cuna de oro, como que se puede decir en el barrio, hablar así de la educación pública, de gente que involucra a docentes, a padres, a chicos. Algunos los dirán, digamos, yo tiendo a pensar que la inmensa mayoría de los que van a la educación pública no van por obligación, no van porque no pueden ir a otra cosa. Créeme que es al revés. Hoy es al revés, porque si pudieras elegir una educación bilingüe con jornada extendida, la elegirías, la mayoría.
Y te digo esto diciendo, y lo hemos hablado acá, que en la ciudad, al ser la educación estatal de la ciudad, con doble turno, le pusimos inglés de primer grado, eso ya lo hicimos en la ciudad. Entonces, lo que hicimos fue hacer que la educación estatal en la ciudad no fuera una educación a la cual caes, sino una educación, como fue siempre, a la cual tenés que subir. Ahora, en el país tenemos un problema. Entonces, la verdad es que tenés un presidente que te dice la verdad y vos lo dijiste, hay un prejuicio. Está bien, pero saquemos el prejuicio. El presidente no lo dice el presidente no lo dice tirándole la responsabilidad a nadie, lo dice haciéndose cargo de corregirlo el problema. De repente caemos cuando vamos a la educación privada, porque yo te digo, mis hijos fueron los dos a educación privada en primaria, en secundaria no. Y mi experiencia en la educación privada, eso es a ver, en algunas áreas son más eficientes, en el área de bilingüismo sin duda, en el área de asistencia de los docentes son más eficientes, pero después hay un clima, hay una sensación de privilegio, de separación del resto de la sociedad, de poca calle en la forma de entendernos, de valores un poquito materialistas que por ahí en la educación pública no hay, que yo no sé si quién cae y quién sube ahí. Por supuesto que si vos lo mandás en la escuela primaria a un hijo de una escuela pública, los docentes faltan y no aprenden matemática, y tenés también sus problemas, pero no me parece que sea tan categórica la discusión. Me parece que me parece, por ahí hay una cuestión también de percepciones, pero... Está bien, pero lo que quiero decir, y esto me parece importante, lo estamos planteando porque queremos corregirlo, porque la verdad, cuando uno ve, y esto es fáctico, Ernesto, es fáctico, se redujo la diversidad de la escuela estatal, sí, claro, que era la mayor riqueza. Claro que sí. La mayor riqueza era que los de cuna de oro y los de cuna de chapa o de madera iban a la misma escuela. Hoy no pasa eso, vos mismo lo estás diciendo. Entonces lo que nosotros decimos, esa diversidad, que era la riqueza más grande que tenía nuestra escuela pública, se perdió y la queremos recuperar. 4 o 5 mensajes más, dale. Una pregunta al ministro. ¿A él le parece bien que entre todos estemos subsidiando la educación religiosa acá en Argentina? ¿Otra? Yo pregunto por qué cuando uno toma un cargo de creación o de suplencia está de 3 a 6 meses sin cobrar. ¿Qué empleado empieza a trabajar y está esa cantidad de tiempo sin cobrar? Otra. Una pregunta para el ministro Bullrich. ¿Por qué el gobierno se niega a convocar a una paritaria nacional docente? Otra vez, otra. Quería saber por qué no se nacionaliza toda la educación, como era antes, donde no había estos conflictos. Estas últimas dos ya fueron respondidas, otra más. Te pregunto, pero ya no como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos, ¿por qué sigue considerando la educación como un gasto y no como una inversión? Una más. ¿Por qué no abren paritaria nacional, debaten lo que reclaman y pasamos a otro tema? Abrir, así no tenemos más preguntas. Una más, dale. Si el gobierno le dio alrededor de un 1000% de aumento a las energéticas para incentivar la inversión, ¿por qué no le da un 100% de aumento a los maestros y así incentivar que mejore la educación? O para las energéticas sí, para los maestros no. Empecemos por la última, está buena. Bueno, en la última te digo, con el aumento si aumentamos la inflación al mínimo vital y móvil, el salario docente mínimo en la Argentina, que es el que maneja el gobierno nacional, va a aumentar el 100%. Va a pasar de 5.600 a 11.340. O sea que le estamos dando el 100% en el piso, que es la variable que manejamos nosotros. Sí, pero mira, esa pregunta que te hizo el oyente, yo se la hice a la CUNSA hace un tiempo. El gobierno está tomando mucha deuda afuera para distintas áreas estratégicas y además por el déficit fiscal. ¿Por qué no se puede tomar, yo no soy economista, ¿por qué no se puede tomar un préstamo para fortalecer los sueldos docentes y al mismo tiempo entonces exigir capacitación? ¿Por qué no se puede tomar, ya que se toman tantos préstamos por 50.000 millones de dólares, no se puede tomar un préstamo más para invertir, que ese préstamo vaya directamente a la educación? Primero, porque hay un tema que es el gasto corriente, el gasto que tenés todos los meses, y el gasto de inversión. Los préstamos los tomás para la inversión, porque no se repiten, justamente para hacer crecer tu capital, digamos. Tu casa, yo la compré con un préstamo, porque no tenía toda la plata y la podía pagar en el tiempo. Los gastos del supermercado, si tomo un préstamo, eventualmente me va a faltar la plata, y es lo que pasó en la Argentina. No, bien, pero es justamente lo que te pregunta la otra oyente sobre un gerente de recursos humanos. Es, vos tomás un préstamo porque estamos considerando a la educación una inversión. Absolutamente.
Y por eso tomamos préstamos, por ejemplo, para construir los 3.000 jardines de infantes que hacen falta para que vayan la estructura. Estamos tomando préstamos para conectar todas las escuelas a Internet. Ahora, una vez que las conectaste, el flujo ese lo tenés que seguir pagando a lo largo del tiempo con el gasto corriente, con los impuestos que te entran todos los meses. Entonces, tenés que diferenciar lo que es inversión de lo que es gasto corriente. Yo considero la educación una inversión, la considero una inversión. Creo que lamentablemente se malgasta mucha la inversión educativa en Argentina, en estas ineficiencias que hablamos como el ausentismo, el abuso de la licencia y demás, pero la verdad es que es la mejor inversión y por eso estamos poniendo por delante un plan de 10 años, porque estamos seguros que todo el resto de las cosas que hagamos no sirven si no cambiamos eso. Yo no creo que la educación religiosa tenga que ser subsidiada. Creo que hay gestión social, religiosa y no religiosa, que sí necesita ser apoyada porque está ofreciendo un servicio en lugares donde el Estado no llegó. Por lo menos hasta que llegue el Estado. Hoy no llegó en muchos lugares. ¿En la ciudad de Buenos Aires está siendo subsidiada o no en los últimos años? En algunos casos sí, acabo de decir. Te doy siempre la escuela del padre Toto en la 21-24, que era del padre Pepe. No, está bien. Esa yo entiendo que vos decís, esa tiene que ser subsidiada y todos estamos de acuerdo. Pero las escuelas, no sé, religiosas de los barrios de Caballito, Almagro, Belgrano, Recoleta, ¿esas están siendo subsidiadas o no? En algunos casos sí, y hay que trabajar porque, como lo hicimos antes, hay que ir reduciendo esas escuelas que reciben subsidio que realmente no deberían recibirlo. Hay un tema ilegal que lo fuimos avanzando justamente con apoyo de la Iglesia, con apoyo en ese momento del cardenal Bergoglio, que ahora lo sigue el cardenal Poli. A ver, 8:57, estamos con el ministro de Educación Esteban Bullrich, que está respondiendo mensajes de oyentes que han sido muchísimos, que están siendo muchísimos, simplemente para, como estamos en el Boca River argentino que nos tiene tan entretenidos en los últimos años, para alejar cualquier tipo de discusión. En el comienzo del conflicto vino aquí Roberto Baradel y estuvo hablando como 45 minutos y además ustedes escuchan que las preguntas en ningún caso son seleccionadas, las preguntas son preguntas y no es un tipo que le putea a un ministro, pero son preguntas que lo acusan de gerente, que lo acusan de no abrir las paritarias nacionales, que lo acusan de beneficiar la educación privada, todas las preguntas que llegan así como llegan. A ver, pongamos alguna más, dale. Ministro, me gustaría que me explique cómo es la matriz salarial de los docentes, porque escucho que hay maestros que dicen que ganan 4.000, otros que dicen que ganan 15.000, otros que ganan 30.000, otros 40.000. ¿Cómo es? Otra. ¿Qué hay tanta diferencia entre el perfil de un docente de la escuela estatal y un docente de la escuela privada? Gracias. Otra. Hola, soy Luis de Lanús, soy docente y mi pregunta para el ministro Bullrich es si se va a poner a trabajar para tratar de resolver el conflicto docente que tienen 20 provincias o va a seguir como hasta ahora sin hacer nada. Muchas gracias. Otra más. La gobernadora pidió que digan o no si son kirchneristas. ¿En qué invalidaría eso de ser kirchnerista o no? El reclamo es un reclamo. Y una más. ¿Por qué no contesta los mensajes de WhatsApp que se le mandan a su celular? Que según él dice que contesta todo. Bueno, yo le envié muchos mensajes y jamás me contestó. A ver, dale. Avanzo con la matriz salarial. El mínimo docente en la Argentina, un docente que está frente al aula por 4 horas, es 9.672. Ese es el mínimo. De provincia a provincia esto varía. Hay provincias que hoy el mínimo lo tienen cerca de 14.000, otras que lo tienen en 12.000, hay otras que lo tienen un poquito arriba en la Patagonia porque los costos son más altos, pero varía de una provincia a la otra. El perfil privado y estatal, muchos maestros que están en la escuela estatal también enseñan en la escuela privada. Esa es la realidad, o sea que el perfil es el mismo, no cambia. La verdad que estoy trabajando para... Vos sabés que dos cosas que voy a decir respecto de esto. Una, que ayer vi un mensaje de un oyente que era interesante cuando hablaban de la discusión entre la diferencia entre escuela pública y escuela privada. La docente escribía a mí: soy docente, si yo tuviera enchufes en mi aula, por ahí sería tan bueno como para decir una cosa, ¿no? Que decía. Y la otra, que Yamira te quería hacer una pregunta. Sí, a propósito de lo que decía, si todas las provincias alcanzan este salario mínimo nacional garantizado de 9.672, porque no sé, algunos mensajes llegan, como por ejemplo en Catamarca, que no pertenece al programa de compensación salarial y que en ese caso no llegan a este mínimo, ¿no? Bien, justamente lo que hicimos fue cambiar la compensación salarial porque antes no llegaba a Catamarca y ahora sí. Así que ese docente, si no le están pagando esos 9.632, el Estado Nacional lo garantiza. Lo que le paguen ahora a la provincia, lo que le falte para llegar a 9.632, el Estado Nacional le garantiza que llega a ese piso. Catamarca antes no recibía el fondo compensador, era una injusticia que se había creado porque se le daba a las provincias amigas y no a las provincias que no eran amigas. Respecto al mensaje del WhatsApp,
que me escriba, la verdad que los contesto. Tengo en este momento 900 mensajes sin responder, porque llegan muchos, pero los respondo en el tiempo, los respondo, así que le pido a la oyente que dijo recién que escriba. Muy bien, 2 tandas más de mensajes. A ver, la primera. Buen día, Ernesto. Pregunta para el ministro. ¿Cuál es la cantidad total de alumnos en el país? Y de ese total, ¿qué porcentaje asiste a escuelas públicas y cuántos a escuelas privadas? Otra. Si se podrían bajar los sueldos y vivir con el sueldo de un maestro, ¿cómo sería su situación? Una más. ¿Por qué no se dieron más las netbooks y por qué en las escuelas estatales no está más la materia informática? Dale. Buen día, ministro. Le quería consultar si no ve viable establecer un incremento para los docentes, pero atado al desempeño. Una más. Buen día, Ernesto. Bueno, yo quería preguntarle al ministro, ¿cuál es el motivo por el cual no se reabren las paritarias nacionales? Beso, Patricia de Flores. A ver. Bueno, la cantidad de alumnos totales son cerca de 11 millones de estudiantes en todo el país. El 70% en promedio va a escuela estatal y el resto a privada. Respecto a los sueldos, la verdad... En ese dato tenés la idea de que mucha gente elige la escuela estatal, porque me parece a mí, porque si el 70% lo hiciera por razones económicas, estaríamos en un país que ninguna estadística dice el 70% está por debajo de la línea de pobreza, no tiene 500 pesos por mes más para pagar una escuela parroquial. Hay gente que elige, no es que cae, me parece a mí, qué sé yo. Ernesto, mira, yo usé un caso que para mí fue emblemático, que fue el cartonero que encontró $50.000 en no sé si te acordás, en una valija, y le preguntaron qué va a hacer con los $50.000. Voy a mandar a mis hijos a una escuela privada. Mira. Cartonero. Y lo usaba, le mostré el recorte de los diarios a los gremios en una de las primeras reuniones, lo puedes hablar con Eduardo López, con los gremios de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, repito, no me gusta eso. No quiero eso, yo quiero una escuela estatal que atraiga como lo hicimos en la ciudad, poniéndole inglés, poniéndole computadoras conectadas a internet, todo eso es lo que quiero. Pero si no aceptamos que es así, no lo vamos a cambiar. Entonces lo que digo es, tenemos un gobierno que está dispuesto a ponerlo arriba de la mesa, que además queremos que nos miden, porque ayer me decía un sindicalista, lo decían ahí, queremos evaluar al ministro, evalúenme. Yo quiero poner arriba de la mesa las variables. Este año en septiembre vamos a publicar un anuario estadístico de toda la educación argentina, nosotros estamos planteando 110 variables para que nos sigan, ¿no? De presentismo digo bien, de jornada extendida, cantidad de docentes que son bilingües, etcétera. Y lo vamos a ir haciendo la evolución de esas variables año a año, para que puedan juzgar. Pero si el año que viene el aprender da igual o peor, yo no hice mi laburo. Entonces la persona que dice no estás trabajando va a tener razón. Ahora cuando perdóname, y no te lo digo de chicana, pero siempre uno se plantea lo mismo, que escucha a los políticos y es, haz lo que digo pero no lo que hago. En este caso, ¿por qué no mandan los funcionarios sus chicos a colegios públicos, que quizás vivan la realidad, que viven un montón, que van al colegio público, y desde esa cuestión de estar más empapados en el tema de la diaria, podrían quizás resolver más rápidamente los problemas de ese plan? Gustavo, mira, yo tuve la discusión en casa, y la verdad que como todas las discusiones en mi casa la perdí, pero el planteo que me dice mujeres, yo quiero que tenga una educación religiosa. Pero creer que porque mis hijos van a una escuela religiosa, católica, porque soy católico practicante, no voy a hacer lo que pueda para mejorar la escuela estatal, es ridículo, porque mis hijos, si la escuela estatal no mejora, van a vivir en un peor país que el que yo viví. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero si tus hijos no tienen clase una semana seguida, alguien va a decir, che, solucioname este problema, que estoy viviendo el mismo problema que están viviendo el 70% de los argentinos. Es pensar que no vamos a arreglar las rutas porque no las transitamos nosotros, es creer que porque nosotros no vamos a una determinada provincia, no vamos a arreglar esa provincia. Yo tomé esta profesión, este trabajo que tengo todos los días, porque quiero hacer algo respecto a mejorar la educación estatal. Si no, no estaría acá. Estoy acá porque quiero mejorar el país que mis hijos van a recibir de mí. Hay una pregunta que viniendo de un gremialista, yo puedo ser una chicana, pero viniendo de un oyente, cuando dice, ¿por qué no viven con lo que ganamos nosotros? Yo no sé por qué un ministro debe ganar, no digo vos porque no es personal el reproche, un ministro, un diputado, debe ganar, no sé, 5 veces, 8 veces lo que gana un docente. Habría que discutir largamente qué trabajo es más importante que el otro. Pero por ahí de repente un docente tiene que ganar con un ministro, o tiene que bajar en la
mitad cada uno, pero es correcto, hay un lugar de esa pregunta que tiene un trasfondo correcto. Te digo algunas cosas. Primero, nosotros queremos que los docentes ganen más, y hoy no hay una diferencia de 5 o 8 veces el salario promedio en Argentina contra un ministro, créeme, por ahí hay una idea equivocada de lo que gana un ministro. Ahora, ¿cuánto gana un ministro? Bueno, no sé, los diputados porteños ganan más de 80.000 pesos por mes, y además tienen la posibilidad de nombrar gente, 10 personas más por casi 20.000 pesos. Es decir, tienen una masa salarial que supera no en 8 veces, mucho más lo que se gana en la Argentina. Aún la propia. No, pero eso perdón, si lo comparás contra el piso, sí, nosotros ganamos un poco más de 80.000 pesos, casi 90.000 pesos en la mano. Sí. Ahora, no lo comparés contra el piso salarial. Bueno, contra 20.000, ponele, contra 18.000. 4 veces, 5 veces más, ¿no? Correcto. Ahora, tengo una responsabilidad mucho mayor hoy, porque yo soy el responsable, o sea, me parece que está atado a la responsabilidad también. O sea, yo tengo la responsabilidad, como tiene el ministro de Transporte de todo el transporte del país. O sea, yo creo que no es una diferencia equivocada. Lo que pasa que sí, y esto lo quiero decir, nosotros creemos que el docente, no contra el ministro o el diputado, porque la verdad es que todos los salarios públicos deberían mejorar, inclusive el del ministro y el diputado. Ahora, el docente en la Argentina gana mal respecto a otras profesiones, y ese es un problema. Eso es lo que tenemos que cambiar, y lo tenemos que cambiar eliminando las ineficiencias que hablábamos antes, metiendo la jornada extendida, para poder hablar de salarios promedios que estén arriba de 30.000 pesos. Eso sería algo razonable. A ver, última tanda y después nos quedamos con algunas preguntas nuestras. Última tanda de oyentes, dale. Le quería preguntar, si estando en un gobierno que impulsa el sinceramiento fiscal, ¿cómo puede ser que los docentes hoy en día sigan cobrando tanto de su sueldo en negro? Las remuneraciones que tienen que ver con incentivo docente y demás no entran dentro de las negociaciones que se están haciendo, así que sea un 18 o sea atado a inflación, siempre es sobre una cifra menor a la que realmente deberían percibir. Es un tema muy importante y lo hemos planteado en la paritaria, el blanqueo salarial, y en parte de lo que estamos haciendo en el plan maestro es trabajar el tema del blanqueo. Obviamente esto es responsabilidad de las provincias, quiero aclararlo, y nosotros hemos planteado también en el FONIT trabajar para que todas las sumas, inclusive el FONIT, estén en blanco. A ver, pone 3 o 4 seguidos, dale, Artán. Buenos días, señor ministro de Educación. Quisiera preguntarle cuánto tiempo estuvo usted al frente del aula y frente a qué grados. Gracias. Otra. Le quiero preguntar al señor ministro, ¿de qué se hace cargo? El PRO hace, no sé, 8 o 10 años que está en la ciudad y la escuela pública no mejoró, y todo eso que él dice de la jornada completa y demás, creo que tuvieron tiempo suficiente para poder realizarlo. Otra. Quisiera preguntarle todo lo que usted está diciendo que no se hizo. 8 años estuvo en el gobierno el presidente Macri, en el gobierno de la ciudad, por supuesto. Las escuelas de la ciudad dan pena. Otra. Una pregunta para el ministro. ¿Cuántas escuelas nuevas de cero se crearon? Porque lo único que se logra con la escuela privada es trasladar el costo de la educación a la sociedad. Bueno, ahí estamos. Bueno, primero, frente al aula no estuve como docente, no soy de profesión docente, por eso trabajo con un equipo que realmente tiene muchísima experiencia en todas las áreas, y creo realmente, y lo dije al principio, tenemos un equipo que sumó gente de distintos lugares, de distintas ideologías, y que realmente está haciendo mucho por la educación. Y la verdad que me siento orgulloso de ese equipo. ¿De qué se hacen cargo? Bueno, justamente en la ciudad, por ahí hubo 2 personas que hablaron del tema, pusimos inglés de primer grado, conectamos todas las escuelas a internet, le dimos computadoras en la primaria a todos los chicos, redujimos el ausentismo trabajando con el profesor por cargo, cambiamos la estructura del sistema en la ciudad, y justamente por eso es que aumentó. Al final revertimos la caída de la escuela, de la matrícula de la escuela estatal. Empezó a subir la matrícula estatal y continúa ahora. Y también, y esto lo quiero decir, y esto es público, cuando llegamos, se sancionó una ley un mes antes en noviembre del 2007, un mes antes que asumiera Mauricio Macri, declarando la emergencia edilicia educativa en la ciudad por el desastre que había dejado el gobierno de Ibarra y Tellerman en los edificios escolares de la ciudad. Y eso se corrigió porque justamente ahora todavía
sigue el plan, pero hay un plan de mantenimiento que lanzamos en su momento que hace mantenimiento integral de las escuelas. Esteban, te hago una última pregunta por mi parte y ahí ya terminamos. Primero agradecemos a los oyentes la participación, muchos quedaron afuera, la verdad que hay mucha gente que nos escucha y es muy participativa nuestra audiencia, entonces pedimos disculpas respecto de eso. Creo que fue al azar, lo primero que llegó fuimos poniendo, quiero decir, reprobado usted como Dalbón, y bueno, pero creo que fue una muestra bastante amplia de un reportaje que es mucho mejor del que yo hubiera hecho de por sí. Así que eso, muchas gracias. Hay una cosa que yo te quería preguntar, que hay algo de la dinámica de este conflicto que no entiendo. Hay algo que tiene que ver con algo que no está dicho acá. Porque el conflicto es muy extremo sobre elementos que no son tan graves. Es decir, un gobierno ofrece una inflación, los docentes paran por tiempo determinado, ustedes se niegan a hacer la paritaria nacional, los docentes la piden, los docentes dicen que ganan poco, ustedes aceptan, y uno escucha y dice, bueno, y entonces el conflicto, da la impresión de que el conflicto tiene que ver con algo de desconfianza, con algo de básico que no se está construyendo un consenso. A veces yo pienso, del lado docente hay como bronca contra el macrismo, o hay una ejercitación de que si no me das más o menos lo que yo pido, no voy a un conflicto muy grande y sin matices. A veces pienso que del gobierno utilizan esto como una muestra de autoridad y lo que buscan es, más allá de la educación pública, dar una señal respecto de cuántos son los salarios, dar una señal respecto de cuánto debe ser la inflación, darle una señal de cuánto debe ser el déficit público, es decir, hay valores de parte del gobierno, y dar una señal de confrontación, de decir, mira, no somos los victimarios de la sociedad, sino las víctimas, no podemos hacer lo que queremos porque hay otros malos que son kirchneristas que hacen todas esas cosas. Entonces me parece que cuando trato de pensar por qué este conflicto tan largo y tan grave, cuando lo que se discute son 3, 4 puntos de porcentaje, yo sé que vos me vas a decir, ¿qué querés con los docentes? No dije eso. No, ni voy a decir eso. Pero no es culpa de los docentes. No es culpa de los docentes. Ernesto, este conflicto tan largo, lo que tiene como componente es que se está basando en algo que es falso. Entonces, yo no pongo a los docentes acá en el tema. Y esto, vos lo sabés porque es público, yo me he parado enfrente de toda la ciudadanía a pedir disculpas cuando me equivoqué en la Ciudad de Buenos Aires, con el sistema, no sé si te acordás, cuando lanzamos el sistema de inscripción online, que ahora funciona perfectamente, pero que el lanzamiento reventaron los servidores por la demanda que hubo. Entonces, cuando yo he tenido que dar 2 pasos para atrás, y esto lo saben los gremialistas, los he dado, lo que pasa es que acá, 2 pasos para atrás, ¿para qué? ¿Qué es lo que están buscando? Si yo no puedo cerrar la paritaria de la provincia de Buenos Aires, la paritaria de la provincia de Buenos Aires la tiene que cerrar la provincia de Buenos Aires. Creer que nos sentamos y resolvemos el problema de las provincias, ahí está basado el error. Y está basado en el error, a pesar de que los gremios saben esto, porque como ya hemos aumentado el piso salarial, como ya hemos aumentado los recursos que van a las provincias, ya está ahí. Entonces ahora tienen que cerrar la paritaria de la provincia de Buenos Aires. Lo único que estoy diciendo es, terminemos con los paros. 6 paros nacionales porque dicen que incumplimos una ley, que es la ley, artículo 9 y 10, no la incumplimos, y sin embargo sí se incumplió la ley cuando no se cubrió el 30% de las escuelas con jornada extendida, y no hicieron ninguna marcha federal o paro. 6 días de paro son más paros nacionales que lo que le hicieron a todo el kirchnerismo en 12 años, que dejó el salario docente en 5.600 pesos. Entonces, lo que digo es, claramente, está basado en una información que no es real. Eso es lo que planteo. Yo tengo el teléfono, hablo con los sindicalistas, lo que pasa es que me piden que venir a una reunión en donde yo no voy a hacer lo que están diciendo porque no lo puedo hacer. El presupuesto nacional, que es una ley, establece que triplicamos los fondos que van a las provincias. Y los estamos mandando, triplicados respecto al 2015. Entonces, aumentamos los fondos que van a las provincias, aumentamos el mínimo. Ahora tienen que resolver esa paritaria. Y el tema es que yo no puedo resolver la paritaria de la provincia de Buenos Aires, no la puedo resolver, ya le puse más plata a la provincia y ahora la provincia tiene los recursos que tiene, la provincia sabemos todos en el estado en que la recibimos, entonces la verdad es que no puedo resolver ese problema lo tienen que resolver los gremios de la provincia de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la mayoría de las provincias hoy no tienen conflicto y cerraron paritaria? ¿Por qué? Porque nosotros le mandamos fondos y porque las provincias ya cerraron su paritaria. No necesitaron de que se sentaran a hacer. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires lo necesita? ¿Porque gobierna María Eugenia Vidal? Esa es la pregunta. Porque la verdad es que yo no puedo cerrar esa paritaria. La tiene que cerrar el ministro Finocchiaro, el ministro Lacunza, el ministro Villegas, con
la gobernadora. Ahora, no hay una presión, como se entiende en muchos lados, desde el gobierno de no cierres una paritaria más alta porque esa paritaria me va a empujar las otras paritarias que se vienen a abrir con los otros gremios. Pero no. Estamos haciendo una paritaria que no tiene techo, que está atada a la inflación, sea la que sea. Nunca se hizo esto y lo podemos hacer porque la gente volvió a creer en el INDEC, porque tenemos un INDEC que nos dice la verdad. Entonces podemos atar el aumento a eso y garantizar que vos no pierdas valor de salario. Entonces, ¿cuál es dicen techo? ¿Qué techo estamos poniendo a la paritaria? ¿Cuál es el techo? ¿Por qué Salta puede ser una paritaria de 16% e inflación y la provincia de Buenos Aires ofrece el 18% y no se lo cierran? Ahora el 19% y no se lo cierran. Entonces, digo, ¿cuál es la diferencia? Si lo que estamos diciendo es el piso, de ahí para arriba vas a ganar, ¿entendés? Esteban, gracias por venir una vez más. Esteban Burri, seguir cumpliendo con cada 45 días se te darme una vuelta. Esteban Burri, no traigo más medialunas, lo único. No podés traer Lo que pasa es que tenés que avisar a mandarles a los oyentes a la casa para que te pregunten de otra manera. No, está bien. 9:16 minutos. El ministro de Educación, Esteban Burri, estuvo acá respondiendo preguntas de oyentes y nosotros estamos, la verdad que está bueno, es una democracia muy vital la que estamos viviendo. Tiene algunos elementos que a veces nos peleamos demasiado. El ejercicio de tantas marchas a mí me parece un poquito exagerado, pero bueno, prefiero eso al silencio toda la vida, y toda la discusión que hay es una discusión muy vital. Siempre uno pone un asterisco y dice, yo preferiría también que con los chicos en la escuela se diera esta discusión. Entiendo que un conflicto a veces deja a los chicos afuera de la escuela, pero yo cuando veo tanta gente en la calle discutiendo, planteando sus cosas, el gobierno respondiendo, creo que hay una cosa característica de la sociedad que tiene eso. Hay mucha gente que tiene conflicto, que le tiene miedo, tanto la época de Cristina como ahora hay gente que ante las marchas dicen es desestabilizador. Yo creo que al revés, además con los líos que hay en este país, por suerte hay como método de expresión, vías de expresión donde la gente puede expresar su descontento, su protesta, sus preguntas, sus reclamos, etcétera. ¿Vos querías cerrar? Sí, quiero, porque por ahí hay oyentes que no pudieron preguntar, como siempre, 5002-5656 en mi teléfono. Pero contestás porque ahí hay un oyente que decía que no se aclara nada. Le pido al oyente, no me escribió, estuve revisando, no me escribió de vuelta al oyente, le pido que lo haga. Repito, tengo en este momento, me siguen llegando, así que 908 y además escriban a la mañana, pues yo me imagino a la noche le entra a llegar los mensajes de oyentes femeninas. Contesto a la mañana. Imagínate, la mujer dice, ¿y esta quién es? Acá hay una oyente ¿qué que dice dice Tamara Petinato acá? Contesta una persona, una oyente de Santa Fe que dice, sigue el paro docente, digo, no.